Oiga, van a aprender este estribillo que es bonito para los momentos de oración. Siéntense ya. Y para los ratos de pronto de oración personal o también comunitaria. Van a responder lo mismo. ¿Cuánto la saben? Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Primero yo otra vez, esperen. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Todos. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Otra vez. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Nuestros sentidos, ven a iluminar. Los corazones, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a avanzar una filmina más para tomar un argumento que era muy interesante ahora que me la hacía una catequista. El padre que se hizo, que es el que pasa aquí las filminas, está en la paletera. Que me dicen que lastimosamente no está el encargado del canto, lástima, que aquí deben haber venido todos los ministros de la liturgia. ¿Dónde está? Eso, véalo allá. Leo. Eso, Leo. Bueno, entonces mira Leo y todos los que aquí se dedican al ministerio del canto, pero esto sirve para los ministros de la liturgia, lectores, quienes sirven, acólitos, quienes cantan. Este es el padre Johnny en España. Tiene pues una tendencia como a reinterpretar clásicos del rock en la liturgia y vienen, obviamente, muchos a escucharlo y participan de sus liturgias. El canto litúrgico. He escuchado un canto muy bello aquí en la parroquia. Pero para el encargado del canto y todos los que se dedican de aquí al canto litúrgico, ¿qué características tiene el canto litúrgico? Porque entonces uno dice, canto litúrgico en la misa es cantarle a Dios. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea No, el canto litúrgico no es un canto que le cante a Dios. Primero, es un canto inspirado en la Sagrada Escritura. Miren que estamos en el binomio de Biblia y liturgia. Mientras un canto más lejano esté de la palabra de Dios, menos litúrgico es. Ese es el aforismo. Hay un canto, por ejemplo, que hacen mucho en misa de niños, que es muchos hijos tiene el padre Abraham. Entonces brinca, muchos hijos tiene el padre Abraham tiene muchos, y yo soy uno, tú también, alabemos todos, con la mano derecha, con la izquierda, con la nalga, con el cuello, con la cabeza, con muchos hijos tiene. Entonces uno entrevistaría a un niño después de cantar ese canto. Niño, ven, ¿cómo te llamas? Ferney. ¿Qué aprendiste de Jesús con este canto? Nada. Porque no dice nada interesante, no dice nada. Entonces, un canto litúrgico se inspira en la Escritura. Miren esta diferencia. Kiko Argüello, necesitamos un canto para el Viernes Santo, la acción litúrgica de la muerte del Señor. Y Kiko,
que vamos a cantar. ¿Qué se lee en la palabra de la acción litúrgica? El cántico de Isaías, siervo sufriente. Guitarra. No hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade. Y toda la asamblea. Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, ante quien se vuelve el rostro. Cantó el texto. Entonces hay cantos muy bonitos de mi Dios, y melcochudos, y pero de pronto son cantos para un encuentro de oración, para un concierto de alabanza, pero no para la Eucaristía, porque están inspirados en mi Dios, pero no en la Escritura. Al final dejan poco mensaje. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan. Los cristianos primeros ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros, evitando divisiones, bebemos de este vino. Es una estrofa de Acerquémonos todos al altar, que son cantos, cosas de viejita, inspirados en la Escritura. Es que si usted viene a divertirse, está el Circo Santiago de los Caballeros, que no sé cómo se llamará ese circo. Vaya allá, que allá hay payasos, elefantes, distractores y tragafuegos. A la misa se viene a adorar a mi Dios. Entonces, un canto litúrgico primero está inspirado en la Escritura. Miren que hay cantos que cantan el texto bíblico. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Todo el relato del pescador de hombres, o el relato del pescador que al pasar por la orilla del lago. Es muy interesante que los cantores se fijen en la liturgia del día, el santo del día, las lecturas del día, para tratar de cantar desde allí, no cantos de Dios. 2. Un canto es litúrgico cuando está unido al rito. Entonces en la entrada no se canta cualquier cosa. Miren que normalmente las antífonas de entrada del misal son salmos y ellos procesionales. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Son cantos que indican procesión, que indican caminar, que indican peregrinar. El canto de entrada suscita la oración en común, permite el clima festivo. Un canto de, ayer decíamos, procesión de dones. Llevemos al Señor el vino y el pan. No es cantar cualquier cosita de Dios. O cantar, lo que yo les decía ahora, como el padre de familia bendice. Bendito seas por siempre, Señor. Esa respuesta. Oh, bendito eres tú, Señor. Cantos de bendición y de alabanza. Y sobre todo el ordinario de la misa, el Señor ten piedad, Santo y Cordero, que veo que aquí lo hacen muy bien, gloria, credo, aleluya, que son los cantos inamovibles. Y en tercer lugar, es un canto que favorece, cuidado cantores, favorece la unanimidad y la oración. Es decir, normalmente por la interpretación lo pueden cantar todos. Les cuento mi experiencia. Yo soy el que orienta o asesoro al coro de la arquidiócesis. Entonces me tocan unas cosas. Una vez fue a presidir unas exequias, un cementerio muy famoso en Medellín que se llama Campos de Paz. Entonces estaba una niñita ya con el pelo pues y una minifaldita aquí que toda la misa peleó con la minifalda esta, que no sé para qué la pone. ¿Y qué hay más sencillo que eres mi pastor, oh Señor? Nada, no hay nada más sencillo que eso. Y ella empezó. El canto de cuando entrábamos con el féretro. Eres mi pastor, oh Señor. Mira yo. Y así cantó toda la misa, entonces no podía. Entonces la llamé. Hola, ¿cómo estás? Hola, padre, ¿cómo estás? Veo, vos hablas normal. Yo pensé que hablabas como Jessica Rabbit. ¿Oíste? ¿Por qué cantas así? Me dijo, en la funeraria me piden que cante así porque en los entierros no se debe cantar, es de mal gusto. La gente debe estar callada y llorar. No, señores, en la liturgia se canta
Porque anoche dijimos que la liturgia es la celebración y en la Pascua se canta. Hay grupos actuales que dicen no se puede aplaudir en la misa, es la actualización de la cruz y de la resurrección del Señor, no solo de la cruz. Si ahí me dijera que mi mamá, que está muerta hace 20 años, ya no está muerta sino que está viva, yo no aplaudo, sino que me paro en la cabeza, me orino, grito, me tiro por el balcón, porque me están diciendo que está viva. Entonces la Pascua cristiana, heredera del culto judío, es redentora, soteriológica, le canta a la salvación, y siempre había derramamiento de sangre, porque había victimación, había sacrificio, pero cantaban: pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Es lo que dicen los salmos de la liturgia, que nosotros rezamos con Israel. Entonces, no tenerle miedo a la alabanza. Habrá momentos en que uno no debe aplaudir. Hay un reel muy charro, un sacerdote, pero no sé cómo se llama, es un español, que la gente está en piedad de mí, oh Señor, y aplaudiendo. Y entonces les dice él: ¿estáis muy contentos por haber pecado? Habrán cantos que serán menos de aplaudir. Un Cordero de Dios. Miren que la iglesia, ayer hicieron uno muy lindo, muy piadoso aquí en la liturgia. La iglesia rodeada del Cordero de cierta melancolía, desde los textos en latín: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿Por qué melancolía? Porque está volviendo a ser destazado, despedazado el Cordero. Entonces no estamos alegres, sino que estamos en un momento de contemplación, de fracción, de cierta tristeza pascual. Entonces, esas son las tres características: inspirado en la Escritura, conducente al rito, y tres, que favorezca la oración unánime, que sea participativo. Inclusive, miren, causó mucha impresión en Colombia la visita del Papa por el salmo que hizo esta cantante Maía. Que no se puede, que eso no se puede, que el salmo tiene que ser responsorial. El salmo se puede interpretar cantado con respuesta, leído con respuesta cantada o leída, o leído y cantado todo por un salmista, porque así era en Israel. Entonces, ¿cuál es la participación de la gente? Vieron que ese concepto que les dije ahora de la Sacrosantum es más que hacer. Es muy diferente lo que acaba de hacer Víctor, que es una dinámica para despertarnos, donde tenemos que cantar y actuar con el cuerpo, que la participación activa en la liturgia. Porque esta participación activa puede ser inclusive sin mover la boca. Un ejemplo: a ustedes los invitan a un concierto de la Filarmónica de Santiago de los Caballeros, y usted llega a su casa: estaba en un concierto más bonito. ¿Sí? ¿De quién? De la Filarmónica de Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Y estabas tocando el violín. No, entonces no estuvo. Yo sí estuve sentado escuchando el concierto, y el concierto suscitó en mí sentimientos. Ven que el concepto de participación va más allá. Entonces hay padres que son todos conmigo, todos, por Cristo, con Él, todos conmigo, Señor Jesucristo, que dijiste tú. Eso son partes suyas, padre. Usted es el presidente, usted es la encarnación aquí de Cristo. Si usted hace decir a todo el mundo todo, rompe con la estructura dialogal, como veíamos ayer, propia de la alianza, en donde Dios habla y nosotros respondemos. Si todo el mundo habla a la misma hora, no nos entendemos. Entonces, habrán partes de la misa presidenciales y partes del laico, o de quien está celebrando con el presidente. No rompamos esa estructura. Todos no deben hacer ni decir todo. Entonces está el caso de los ministros. En este caso de los ministros del canto litúrgico, me incluyo yo ahí. Porque entonces la tentación del lector, del cantor, de quien está delante un poco dirigiendo, dando comunión, poniéndose el alba, cantando, apareciendo, es que se fijen en mí. Esa es la gran tentación, que se fijen en mí y no que se fijen en quien yo represento. Díganme, ¿cuál es la diferencia entre esta filmina, que creo que es una misa, a un concierto de Black Sabbath? Es igual. Entonces, el mejor piropo
que le pueden decir a un ministro es cómo a través de su ministerio se ha podido encontrar al Señor. Lector, usted lee muy bien, pero no sería ese el piropo, sino a través de su lectura podemos escuchar bien las palabras del Señor, porque usted prepara, ora, entona bien. Ahí me dijeron después de una misa en la catedral, me dijo una religiosa, aquí que están del Perpetuo: Padre, le agradecemos, con su voz hemos podido orar muy bien. Entonces, pilas, ministros, presidentes, cantores, lectores, todos los que intervienen en la liturgia, somos servidores. Y del servidor se espera fidelidad y humildad. Fidelidad y humildad. Fidelidad y humildad. Fíjense, hay un diácono permanente en Medellín que estudió mucho. Aquí, ¿cuánto estudian para el diaconado permanente? ¿Y cuántos años? 4. Estudió todos esos años, se ordenó y llegó el padre y le dijo: entonces, cuando estemos en el bazar y estamos vendiendo los comestibles, yo me encargaré de la del banco y tú te encargas de distribuir la sopa esa que hicimos para la gente. La sopa, yo, sacerdote de 3er grado, se paró y se fue y no volvió nunca, ni siquiera a diaconar en la arquidiócesis. Diáconos que se están formando para el diaconado o los presidentes de asamblea, ¿por qué nacieron los diáconos? ¿Por qué? Según los Hechos de los Apóstoles. Porque no había quien sirviera a los pobres. Entonces, si el diácono, porque ya le pusieron una estola y una dalmática, no quiere servir a los pobres, para su casa, papito, que aquí no hace falta. Porque el Señor está colgando de una cruz. Entonces no es en el laicado que yo vaya subiendo como de un estrato, cuando me van haciendo ministro, cuando me van haciendo servidor, cuando me van haciendo presidente, cuando a uno le preguntan mucho: padre, ¿y usted puede llegar a papa? Sí. ¿Y cuánto le falta? Le vienen preguntando a uno: ¿y usted me ve muy aburrido de presbítero? No, pero sacar toda la vida sí. Mejor papa. Como si uno estuviera como una carrera, como un general, teniente, sargento. Aquí es servir más y mejor. Si no, para la casa. Porque estamos imitando el servicio de aquel que, siendo hijo de Dios, se rebajó incluso a someterse a una muerte de ladrón, y por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre. Pero porque se rebajó, porque se hizo humilde. Entonces me preocupan ministros como este, que se vuelven un poco como el centro de la acción y no se transparenta mucho la acción de mi Dios. Entonces cuidado, que no sienta un cantor yo aquí en la parroquia Ramón Nonato, para la casa. Aquí tiene que ayudar a que todo el mundo cante. Una cosa que estudiamos ayer: no hay mejor coro que una asamblea que cante. Víctor me decía ayer allá atrás, escucha cómo cantan en la hora santa, escucha. Porque yo veía que a veces el cantor dejaba de cantar él y se escuchaban ustedes todos cantando. Eso es lo que hay que hacer: ser una sola voz para alabar a mi Dios, y una voz desde dentro. San Agustín decía: canta y camina, es decir, que el canto sea expresión de tu vida discipular. Yo cuidado pues, ministros y ministras. Entonces yo la voy pasando de aquí, ¿sí o no? Es lo que tengo que hacer. Entonces miren qué interesante, aquí estoy yo. Ahí no me verán porque estoy muy lejitos, veas aquí el más gordito aquí en el centro. Es el coro de la arquidiócesis en Medellín. Estamos acompañados ahí de parte de la orquesta de la Universidad de Antioquia. No sé qué Eucaristía terminaría ahí. El Papa León ya empezó lentamente a hablar de liturgia. Esta semana ya habló de algunos argumentos litúrgicos. Anoche que pusimos el tema, está muy triste por esto de la pelea con los tridentinos. Y ven que los papas a todos les preguntan: ¿y ya van a dejar casar hombres? ¿Y usted va a ordenar mujeres? Entonces el Papa le dijo a la entrevistadora: porque a cada papa que llegan le piden que cambie la Sagrada Escritura. Yo no espero que eso pase. Así le respondió: yo no espero que eso pase. ¿Cómo un papa tiene poder para cambiar la Escritura? Entonces le preguntan a mí: ¿usted qué piensa de la misa? Entonces dice: me preocupa el hecho de que no están permitiendo el diálogo. Porque oigan esta perla de este congreso:
Yo les he dado algunas perlas muy grandes. El fruto más acabado, más perfecto de una celebración litúrgica no es que salga perfecta ni que sea rubricalmente obediente. El fruto más acabado de una celebración litúrgica es que salgamos queriéndonos más. Porque toda celebración beberá de la institución fundacional de la Eucaristía, en donde Jesús dijo: les doy un mandamiento, no respeten la ordenación del misal romano, ámense. Entonces, inclusive yo tengo que ceder un poco para que estemos en comunión, lo hago, porque lo importante es la comunión. Entonces miren lo que el Papa León, en los 500 años del nacimiento del gran polifónico Palestrina, Giovanni Pierluigi da Palestrina, nació cerca de Roma y fue a quien le debemos la música polifónica, que los papas la iban a acabar. Y él le dijo al Papa Marcelo, famoso porque su pontificado duró casi 30 días: déjeme escribir una misa, y si esa misa le gusta, permita la polifonía. Y escribió la hermosísima misa del Papa Marcelo a 8 voces masculinas. Las mujeres no podían cantar en ese tiempo en las iglesias. Y lo hizo tan bellamente que el Papa la permitió y salvó la polifonía, que durante muchos siglos ha sido una de las manifestaciones más bellas del canto litúrgico. Entonces dice el Papa León: la polifonía, un estilo compositivo que implica la interpretación simultánea de muchas voces, es una forma musical llena de significado para la oración y para la vida cristiana. Ella propone revestir con una melodía adecuada el texto sagrado para que pueda lograr llegar mejor a la inteligencia de los fieles. O sea, queridos cantores, que lo que hace la música en la liturgia es ser una esclava de la palabra. ¿Ven la dimensión entre palabra y Biblia? La música inclusive pasa a un segundo lugar y se convierte en una esclava de aquello que es importante en la celebración, que es la palabra del Señor. O sea, ella sirve casi que de vehículo bello y sonoro para que la palabra se sirva. No es lo mismo decir: al salmo respondeme, el Señor es mi pastor. No es lo mismo decir el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. No se compara. Pero la música ahí no está por sí sola, sino que sirve de arrullo y de carro conductor de lo importante que es la idea de que el Señor es buen pastor. Entonces, quien canta sirve bien el canto para que sea instrumento de oración común y para que sea bellamente lo que golpee el corazón del creyente. Hagamos un ejemplo, siéntense bien. No pueden cantar torcidos ni... Me van a repetir lo que voy a cantar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Yo insisto que aquí debería salir el coro arquidiocesano para cantar las misas de... Miren que no ensayamos. Y es un Kyrie no muy fácil. Es el Kyrie que acompaña las letanías romanas. Kyrie eleison. Pero miren qué simple. Y eso lo puede hacer el presbítero, puede hacer el coro, el ministro. Porque ¿qué sucedió? Cantamos todos juntos y parecía una sola voz. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero si cantan allá una cosa que ni estamos entendiendo, ni somos capaces de seguir, ¿nosotros qué estamos haciendo? La idea es que cantemos juntos, que haya un solo, es la guitarra de Lolo, que haya un solo, que haya un solo, que haya alguien que cante muy bello un salmo, que haya un canto en latín que sepamos la traducción, pero que lo normal es que pase esto que acabó de pasar, que la unanimidad en la plegaria, el canto la sirva y que sirva el misterio de la palabra. Atención entonces, ministros, que casi que ustedes están poniendo sus cualidades al servicio de aquel que en la liturgia debe ser el importante, Cristo el Señor.
Pues que estamos hablando un poquito como de todos los temas litúrgicos. ¡Ay, qué pecado! Esto pasó en Brasil. Entonces, ¿qué pasó? En la hora santa, el Santísimo llegó como un dron. Hasta que cayó ahí. Y el Padre... a lo que tiene que someter el Señor por nosotros, ¿no? Eso pasó, véanlo ahí, en Brasil. Es la pregunta que hacías ahora, ¿todo en la liturgia se puede? ¿Será necesario? ¿Será que la comunidad sale más fervorosa o amando más a Dios porque caiga en un dron? Entonces me preguntaba ahorita una catequista, tal vez la directora de las catequistas, ¿cierto? ¿Dónde está? Rosalía. Hay parroquias, no esta, menos mal, en las que dice, me tocó a mí en Medellín, en una parroquia que fui como a hacer una vuelta. Hoy vamos a estrenar el teatrino para los muñecos de los niños. Todos, en este momento se van a parar los niños de 12 hasta los niños de brazos y se van a ir con la catequista Rosalía para allá, que van a aprender mucho sobre Jesús. Chao niños, chao, chao. Y todos los niños, chao, 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 chao niños. Y yo me quedé. Y yo le pregunté a una señora, ¿y cuándo vuelven los niños? Y me dijo, cuando nos estemos dando la paz, más bueno. ¿Qué paz? Entonces la pregunta que me hace la catequista, que es muy clara porque en muchas parroquias pasa, se llevan los niños o hay títeres para los niños en otra parte, es a ver, ¿qué entendemos por el acto litúrgico? ¿Es un acto que entretiene? ¿Es un acto que enseña? Porque si enseña, ¿qué diferencia tendría este momento de formación o la clase de la universidad o la clase donde las hermanas allá en el colegio de una misa? Si simplemente los niños salen a aprender cositas de Jesús. Aunque tiene una función pedagógica, que nosotros la llamamos función parenética del culto, porque Biblia es liturgia. La liturgia y con sus gestos y signos, sobre todo con la palabra, nos enseña qué tenemos que hacer fuera de ella. El primer objeto de la liturgia no es entretenernos ni educarnos. El primer objeto de la liturgia es salvarnos. Salvarnos. ¿Y en qué consiste esa salvación? En primer lugar, en que nos enseña cómo nos tenemos que comportar. Nos educa a ser cristianos. Pero en segundo lugar, nos diviniza, nos cristifica, nos regala la vida divina. Eso es lo que hace la liturgia, nos salva. Entonces miren, la Pascua judía no sacaban a los niños de la Pascua judía. Bueno, vayan a jugar allá, que yo me voy a quedar aquí con su mamá haciendo lo de Moisés y no. El niño sentado en las rodillas del papá le preguntaba, papá, ¿por qué estamos levantados a esta hora? ¿Por qué ese pan y ese vino? ¿Qué estamos celebrando? Inclusive los catecúmenos lo volvieron una canción. ¿Por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? Cantan los niños en la Pascua catecumenal. ¿Por qué? Porque el niño debe aprender a celebrar. Porque el niño debe aprender con los adultos que aquí está Dios. Y que Dios viene porque lo ama. Y que Dios viene a salvarlo. Miren, cuando estábamos en estos ensayos de la misa del Papa en Colombia, Monseñor Guido llamaba a todos los ministros de la celebración, los cantores, los lectores, los que iban a hacer las luces, bueno, y les decía, miren que esto parece un teatro para un show. Hay luces, hay micrófonos, hay pantallas, hay estrado. No estamos preparando un show. La liturgia, oigan pues, es un lugar donde Dios te alcanza, te atrapa,
te salva. Te salva. Entonces no podemos sustraer a los niños, querida Rosalía y catequistas, de un momento donde Jesús los bendice, les enseña, los anima, los salva. ¿Por qué la iglesia sigue bautizando niños? Si le dicen a uno, eso no se puede, dicen los hermanos, hay que esperar a que el niño entienda lo de la fe y que él pida el bautismo. Entonces le pregunta uno a él, al evangélico, ¿usted es papá? Sí. ¿Y usted esperó hasta que el niño supiera que la leche es un compuesto de calcio y supiera dónde está ubicado en la tabla periódica de los elementos para darle leche? No, yo le di leche, entonces porque hay que esperar que le dé Dios la leche espiritual, el espíritu que lo hace un ciudadano del reino. Si todo fuera para entender por la mente, va lo que ustedes están diciendo. Estoy aprendiendo en este curso cosas que no sabía. Qué bueno, pero el objetivo de la liturgia no es aprender tampoco, sino amar. Y aprender a amar más, y amar tanto a Dios que lleguemos con Él hasta el cielo. Ese es el objetivo, y el niño tiene que aprender. Qué bonito ver papás que están aquí en la Eucaristía bendiciendo. A ver, deme la mano en el nombre del Padre y del Hijo, ayudándole a persignarse, tratando en la medida de lo posible de que el niño escuche un poco la palabra. Y el sacerdote también sabiendo que hay una porción grande de niños a bajarse y preguntar. A mí me encanta misa con niños, me encanta. Una vez era el Evangelio de Jesús, camino, verdad y vida. Entonces yo estaba en una parroquia un poquito como pudiente, ¿no? Entonces reuní a los niños y les dije, bueno, Jesús dijo que era ¿qué? Verdad. Bueno, ¿y qué más dijo? ¿Que era qué? Vida. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? No daban con el camino, no daban con el camino, no daban con el camino. Entonces aquí a una niña, ven niña, ¿cómo te llamas? Susana. ¿Tú tienes finca? Claro. Mira cómo este pobretón, claro. Y le dije, bueno, tú estás en la finca Susana. ¿Cuál es tu mejor amiguita? ¿Cómo te llamas? Julieta. Bueno, tú te quieres ir para la finca de Julieta. Entonces te vas por el carro. Yo no contaba con estas niñas de estrato 20. No, los niños son geniales, son geniales. Es mejor estar con ellos ahí. Así como están los niños en los momentos más importantes de la familia, ustedes los sacan para todo. No, los momentos más importantes están ahí. Entonces mucho cuidado, porque me llama la atención que hoy en día se está perdiendo el respeto por la dimensión redentora del acto cúltico, que era tan importante en la misa de 1570. Saber que en la misa está Dios. Actúa Dios, se presenta Dios, habla Dios, nos rescata Dios, nos salva Dios. Es interesante. Mira, hay padres que Víctor hizo ahora una dinámica para que ustedes se entretuvieran y se despertaran, pero hay padres que toda la misa son haciendo eso, toda la misa, dinámica, y se levantan y se paran y se sientan y va. Muy distinto el momento de la dinámica al momento de la redención. Es diferente y hay que tener diferencia. Entonces, ¿entendiste, catequista? Qué rico. Y qué rico que más bien la catequesis le ayude al niño a saber a dónde va. Cuando llegue el niño, que entienda que esta es una fiesta para él y con él. Más bonito, ¿no? Entonces miren esto. Esta filmina pues tan terrible del ¿qué le pasó a esto? Ayuda, querido ayudante. Ni idea. Ahí, la que sigue. Entonces miren qué tan bonito al revés, vea. El Papa León acaba de hacer una cosa impresionante. Yo no sé si ustedes ya han ido a Roma y ustedes ven la distancia que hay entre la iglesia de San Juan de Letrán y la iglesia de Santa María la Mayor, que son varios buses. Entre esas dos iglesias patriarcales se celebra el Corpus Christi de Roma. Y el Papa de 70 años, que cumplió hace poquito, se fue a pie. Un recorrido que los papas hacían montados en una especie de camioneta de rodillas o sentados. Se fue a pie, con el pantalón, la sotana, el alba, el cíngulo, la estola, la capa pluvial, el velo humeral y cargando esta custodia. A pie.
después de haber celebrado toda la misa del Corpus, llegó al sagrato de la Basílica y presidió el culto eucarístico. Impresionante, de 70 años. Yo casi no bajo ahorita estas escalas de aquí para irme a tomar las rodillas. Entonces miren, frente a eso, frente a este que cayó de lo alto, bobada de manipular tanto al Señor, para los que dicen que hay que comulgar de rodillas, que hay que recibirlo solo en la boca, que nos falta más adoración, la iglesia hace de la misa todo un acto adorante, pero tiene un espacio de contemplación llamado culto eucarístico fuera de la misa. ¿Qué pertenece a ese culto eucarístico fuera de la misa? La comunión a los enfermos, el viático, la hora santa, los congresos eucarísticos. Todo eso es culto eucarístico fuera de la misa. Las procesiones como la de Corpus Christi. Entonces miren lo que ese ritual del culto eucarístico dice en el numeral 3. Nadie debe dudar que todos los cristianos tributan a este santísimo sacramento, al venerarlo, el culto de latría. Acuérdense que nosotros tenemos 3 tipos de culto: latría, que es solo a Dios; dulía, que es a los santos; hiperdulía, a María y a los ángeles; y protodulía, a San José. Pero latría, la verdadera adoración, solo a Dios. Las demás son formas de veneración. Entonces dice, el culto eucarístico es una manifestación de la latría, que se debe al único Dios verdadero, según la costumbre siempre aceptada en la Iglesia Católica, porque no debe dejar de ser adorado por el hecho de haber sido instituido por Cristo el Señor para ser comido. Esto es muy bello. San Agustín inclusive llegó a decir: líbreme Dios de comer lo que primero no he adorado. ¿Qué tan bonito? Entonces el culto eucarístico fuera de la misa tiene unos signos: la custodia o el ostensorio, el que sea sobre el altar, no en el aire, ni en un dron, ni en una columna, ni en unos angelitos, en el altar. Hoy en día se pide que sea sobre el altar, porque en el altar es donde se sirve la comida. Y recordar que aunque lo expongamos, el Santísimo Sacramento no está hecho para ver, sino para comer. Nunca se nos debe olvidar eso. En el medioevo la gente dejó de comulgar y lo veían y lo veían y lo veían, y las exposiciones y las elevaciones se hacían cada vez más lentas y más largas. No se nos debe olvidar que el Señor desciende. Nos has dado, Señor, un pan bajado del cielo que contiene en sí todo deleite. El pan está hecho para comer. Ustedes ven que muchos hermanos en la Eucaristía no comen ya la Eucaristía. Están en unión libre, no consideran necesario, no les gusta confesarse, no ven la necesidad de comulgar, no se han preparado. Yo a veces llego donde unos viejitos de 90 años. Don Joaquín, ¿sí va a comulgar hoy? 90. Oh, yo le voy avisando cuando esté listo. Y uno es: ¿cuándo estará listo este? ¿Cuándo estará listo? Y hermano, padre, que ya puede venir a mi casa. Don Joaquín, ¿cómo amaneció? Como una canilla sin agua. Yo allá. ¿Y por qué no me llamaron antes? Ay, padre, usted vio que él no quiso. Venga, pero don Joaquín, él era caritativo. ¡Ja! Más amarrado que una caja para Medellín. Iba a misa. ¿Qué tal? Era come curas, era miedoso. ¿Y con ustedes cómo era? ¡Ja! Vean cómo mantenía la espalda a punta de palo. ¿Y entonces qué hago? Ay, ponga los santos óleos, padre, para que se salve. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. O sea, no le peguemos a don Joaquín. O sea, el aceite en la frente le va a pegar a don Joaquín el salto para el cielo cuando él no movió un dedo por ganárselo. Los sacramentos no son magia.
son propuestas de discipulado, son expresiones de libertad, son manifestaciones de una amistad, son expresiones de amor. Y cuántas relaciones se han acabado porque hay uno que ama y el otro que soporta. Aquí no es eso. Aquí los dos enamorados, los dos contribuyendo, los dos dando, Cristo regalando su vida y yo entregándole la mía. Eso es el último brinquito ahí con la... Pues es tan grande mi Dios, pero miren que le preguntó muchas veces y no quiso. En cambio el buen ladrón: te reconozco como el Mesías, lo eres, acuérdate de mí en tu reino, hoy estarás allá. Abrió su corazón en el último momento a Jesús y lo reconoció como el Señor. Entonces este espacio, que veo que en ustedes es tan bonito, ya lo han recuperado, es un espacio muy grande de estar delante del Señor. En la parroquia que acabo de recibir no había, y me dijeron que había un momento corto y que lo dirigía una doctora. Y una doctora, como la doctora Polo. Caso cerrado, que no, entonces le dije a la gente el domingo: no, yo voy a empezar lentamente, 15 minutos santos, 30 minutos santos, hasta que lleguemos al menos a la hora santa. ¿Usted imagina una comunidad sin estar un rato delante del Señor? Se acaba, porque es como un novio que nunca visite la novia. La comunidad tiene que pasar delante de mi Dios espacios. Si uno se monta a la terraza en un día con sol y se vuelve nada y se broncea, ahora delante de mi Dios, expuesto para mí porque me ama. No. Estos ratos son... Y miren entonces que esos ratos, ahí sí le damos gusto, son ratos para estar de rodillas, para escuchar la palabra, para compartir el silencio, para cantar, para estar en reflexión, para simplemente estar calientes el corazón delante de mi Dios que nos quiere tanto. Inclusive no habría como que hacer tanta cosa. Los felicito porque ustedes están viviendo un momento muy bonito los jueves. Miren, este es un monumento en Tegucigalpa, aquí como le dicen a esto, Víctor, en la noche del jueves. Monumento. Bueno, miren, es con 2 faraones egipcios y unas lámparas egipcias, parece como la tumba de Cleopatra. La tumba de Tutankamón. Imagínense que en Medellín una parroquia gastó en este monumento del Jueves Santo 25 millones de pesos, que eso es mucha plata en Medellín, para una noche. Cuando simplemente nos dice la iglesia: pongan cirios y pongan flores y quédense ustedes sentados ahí. Es la grandeza de la Eucaristía, que es un pan gratis. Vamos a demorar porque vea, ya va a ser la hora de las preguntas y mucho que tiene mucha pregunta. Una de las definiciones que más me gusta, la que vamos clausurando este recorrido y nos abramos a preguntas: la liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo. Esto lo dijo el movimiento litúrgico, la Mediator Dei de Pío XII en 1947, y lo repitió la Sacrosanctum Concilium. Por esto, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa asunción. La palabra liturgia viene de 2 vocablos griegos: laos, ergon, que significa el trabajo, ergon, para el pueblo, laos, o leitos, ergon. O sea, en la antigüedad griega y romana era el trabajo de uno por todos. Por ejemplo, cuando el rey preparaba una calle, una autopista, un lugar de culto, los juegos florales, la guerra, era un liturgo. De ahí toma la definición el concilio para decir: ¿quién hizo la obra? Cristo. ¿Cuándo? Cuando se encarna, cuando vive, cuando muere en la cruz, cuando resucita. Es Él.
O sea que quien realiza el gesto de ejercer un pontificado real delante de Dios es Cristo. A uno le preguntan mucho: Padre, en la liturgia puedo abrir las manos en el Padre Nuestro. En Colombia las adaptaciones de nuestros obispos lo permiten. Pero la pregunta que yo le hago al que me pregunta es: ¿lo necesitas? Porque si tú ves al frente, ves el sacerdote o a Cristo, que son los que extienden la mano delante del Padre por ti y por todos. No hay necesidad de más manos, están las del Señor. Si te ayuda, si te sirve, si te sientes en más comunión, en más oración, pues hazlo. Pero sabe que las tuyas no son las que salvan. Las manos que están abiertas, intercediendo por el mundo entero, son las del Señor. El sacerdote simplemente emula el gesto de Cristo. Si te sientes cómodo y te sientes bien, pero debes saber que el que está en este momento intercediendo por todos es Jesucristo. Esto pues sin presentación, que todavía hay curas y cardenales con una cola de 30 metros, y así va a celebrar la próxima misa el jueves. Y Jesús desnudo sobre la cruz. Jesús. Y termino con esto, miren. La liturgia es una expresión fraterna. Cuando Pablo se refiere a la palabra liturgia, como Pablo es heredero de la cultura greco-romana y sabe que liturgia es el servicio de uno por todos, Pablo ¿a qué llama liturgia? Al culto de la ritualidad no, a eso lo llama latría. Pablo llama liturgia a las colectas que se hacen los domingos en la asamblea. Dice: aprovechen ese momento para hacer la tesdiaconías, tesliturgías, para hacer la diaconía del servicio de la caridad. Todos vivimos con esta santica, todos. Vivimos el testimonio de la Madre Teresa, que fue capaz de decirle a la ONU: el peor atentado contra la paz, lo dijo la Madre Teresa en la ONU, es el grito y el llanto de un niño no nacido. La ONU, que son abortistas a morir. El peor atentado contra la paz, dijo la pequeñita Madre Teresa, todos esos patriarcales de la ONU, es el llanto de un niño no nacido. Entonces, ¿qué coloco yo aquí? Dice Arenales: ¿para cuándo un sínodo sobre la liturgia? Un texto del 2022. El Evangelio se rodeó de incienso, la acogida en la iglesia de silencio sagrado, que no moleste la oración de los fieles, la estancia en el templo de distancia social para poder centrarse en la divinidad. La paz se ritualizó lo suficiente para no tener que tocarnos ni las manos. Los ornamentos y demás ritos recuerdan que el reino es algo de los cielos, y pudimos recuperar los sentimientos de lo sagrado frente al mundo profano. Dice él como conclusión: en cambio, la liturgia debe ligar con el sentido propio del culto cristiano, si no queremos caer en el divorcio vida-culto que denunciaron los profetas y que es tan frecuente hoy. Está muy bello que hagamos una liturgia bonita, que cantemos, que recemos, que haya dignidad. El culto es para mi Dios. Sin olvidar que no puede haber una dicotomía entre aquello que celebramos y aquello que vivimos. Dicen los profetas antes de Cristo, 700, 800 años antes: la oración y el ayuno que yo quiero es que ustedes se echen ceniza y se doblen como juncos. El ayuno que yo quiero es este: que sirvan al pobre, que velen por la viuda, que trabajen por el huérfano. Entonces vengan y litiguemos, que por esa obra de caridad sus pecados serán blancos como la nieve, aunque sean rojos como la grana. Al final, la escuela de la liturgia cristiana es la fraternidad. Evaluémonos si la estamos construyendo. Y termino aquí con dos filminas muy terribles que nos invitan a cuidar al otro y a cuidar la celebración. Sobre todo esta, miren:
es un sacerdote que celebró la misa en el mar, en Italia. El altar era un inflable. ¿Ustedes imaginan que un pescado haga y qué pasa con las hostias el vino? Miren, presidentes, el alba del ministro. Y miren la casulla de él. Una falta de cuidado terrible con mi Dios. Entonces el padre se disculpó. No lo había hecho antes, era muy orgulloso. Dijo, es que no encontré dónde celebrar, porque estaba terminando el curso de formación estiva con los jóvenes. No encontré dónde, entonces celebré ahí en la playa. No contaba con que los italianos, que son tan piadosos, lo demandaran ante la ley por ofensa al culto religioso, y eso le daba cárcel de varios años. Con eso no contaba. Entonces ya con miedo a la demanda pidió perdón y dijo, porque sé que he ofendido el sentimiento de tantos que aman, protegen, veneran, custodian, adoran a Jesús en la Eucaristía. Entonces miren que les pongo estas dos filminas, Madre Teresa y este marítimo. Hombre, la liturgia tiene esas dos vías. Una vía del respeto, una vía de la adoración, que tiene que ver con todo, el vestido, la actitud, la postura, los espacios, los vasos, todo, porque es mi Dios. Y una segunda que tiene que ver con la caridad. Si la liturgia es escuela para que aprendamos a conocernos, a soportarnos, a perdonarnos, a caminar juntos, bienvenida sea. Pero que no sea simplemente el ejercicio de celebrar porque sí, porque nos repetiría el Señor, estoy harto de sus solemnidades, su incienso me da ganas de vomitar, porque me presentan sacrificios mientras se matan a puñetazos. Entonces, dos vías, la vía del respeto y la vía de la fraternidad. Bueno, me abro un momentico a algunas preguntas, que hay unos que tienen la mano alzada hace mucho rato. ¿Cuál le debo prestar este? Buenas tardes. Mano, tiempo sin verte. José Miguel González, soy casi un enviado del presidente de Asamblea. Tú preguntaste por los que se dormían. No. Hoy están despiertos. Le estamos dando gracias primero por este banquete. No lo había comido nunca. Le agradecemos al Padre Víctor que todo lo que usted ha dicho aquí, él siempre ha estado encima de eso. Claro. No hay nada que nosotros no podamos decir que el Padre Víctor no nos lo haya enseñado el Padre Gustavo. Que los que lo llamaron a él rubricista o loco, aquí entendieron la fuente de la locura. Pero esa locura no es sino amor por mi Dios. Amor. Hay una que no es una pregunta, sino que algo de lo que usted dijo en cuanto a la blancura del altar, a la blancura de la vestimenta, y se me iluminó en la cabeza que la primera imagen que tuvimos fue la transfiguración del Señor cuando su vestidura fue de un blanco fulminante. Refulgente. Exacto. En cuanto a la hora de la charla de ahora, de esta parte, que estábamos hablando del canto, el canto es un homenaje a nuestro Señor. Eso es para mí el canto. No es algo fortuito, no es algo que hay que hacerlo porque hay que cantar, no. Es que ahí es donde entra el respeto a nuestro Señor, cuando le cantamos. También algo que nos ha dado el Padre Víctor, que dice que el canto para nosotros debe de ser constante, para que esa homilía que se transmite se nos haga personal. Gracias. Claro, la definición grande del Vaticano II es: la liturgia es un espacio de glorificación. Uno no viene, como dice el canto, a la misa, sino a adorar a Dios. Entonces usted quiere cantar otra cosa y que le suscite mucho el sentimiento, vaya a la serenata, vaya a la cosa, vaya al concierto. Aquí vinimos a cantarle a mi Dios. Entonces el canto se convierte en una herramienta, quien creyera, de alabanza, pero dice un prefacio muy bonito: sin necesidad de nuestra plegaria,
Dios acoge la plegaria y la convierte en santidad para nosotros. Uno cómo sale después de una misa con un canto bien hermoso, transformado, lleno de mi Dios, bendecido. Ayer me pareció muy linda la voz de Herida, que estaba celebrando el cumpleaños. Qué voz tan bonita, tan apropiada para la liturgia. Pero un canto, yo muchas veces le pregunto a la gente en la misa en catedral, porque la catedral de Medellín, como la de aquí, es en todo el centro de la ciudad y ya no tiene vecinos, y la catedral vive llena. Y yo les pregunto, ¿por qué vienen? Entonces, que me gustó mucho la homilía del arzobispo, que esta catedral tan bonita, que venimos al centro y entonces entramos a la misa. Y una señora me dijo, escapándome de la bulla y del ruido de mi parroquia. Porque esos cantos tan horribles, todo con una batería, con un estruendo, una cosa, que uno sale, es que va un ratico de paz y sale de la misa de todo lo que gritaron y cantaron y fregaron. Entonces, que sea un espacio de encontrarse con Dios. Y para eso no hay tanta necesidad de tantas cosas. Es más, ¿cuándo sabe uno que es buen amigo o que está enamorado del otro? Cuando no se necesitan palabras. Cuando uno está con una persona que uno no conoce, uno es, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Oíste qué buen clima? No, qué calor. El otro, sí. ¿Y cómo te parece? Pues uno es como inventando temas. En cambio, cuando uno quiere o el otro lo ama a uno está tranquilo en el silencio, porque sabe que el otro lo quiere. El canto es un espacio de gloria. Bien, buenas tardes. Tal vez mi pregunta no está de acuerdo al tema de hoy que estamos hablando, pero es parte de lo que es la liturgia y muy importante, porque es lo que es la liturgia de la palabra en la misa dominical. Ustedes como sacerdotes tienen potestad para cambiar esa parte de la celebración eucarística, lo que es la celebración de la palabra. O sea, lo he vivido. En la misa dominical hay 4 lecturas. ¿Se puede quitar 3 y solo hacer una? Por ejemplo, se quita la primera, el Salmo, el Evangelio, y se hace. El domingo 1 de septiembre era la carta de Pablo a Filemón. Se quitó todas esas 3 lecturas y se hizo esa carta completa, los 25 versículos. ¿Es posible esto? ¿Están ustedes en esa situación? O sea, ¿tienen ustedes la... Nombres para que rueden cabezas. A ver, la liturgia de la palabra tiene como una estructura. Hay un anuncio, porque si vemos las edades de la liturgia, el padre Salvatore Marsili, muérete, que fue un autor que expuso Víctor en su formación de teología, decía, ¿cuáles son las edades de la historia de la salvación? Primero, un tiempo de profecía. 2, un tiempo de plenitud. 3, un tiempo de sacramento. Dice, todos ellos redentores, porque al principio existía el verbo. Al principio existía el verbo, todo fue creado por él y para él. Entonces, lo que es profecía también salva, porque anuncia lo que va a pasar. Entonces, el agua de Meribá, el agua del diluvio, el agua de la creación, el paso del Mar Rojo, prefiguran el bautismo, pero ya son redentores. Luego el tiempo de la plenitud en Cristo y luego el tiempo sacramental de la iglesia, que es, nosotros celebramos en plenitud, pero bajo el velo sacramental, porque no vemos la carne del Señor, pero podemos verla y comerla de manera sacramental, bajo el velo de los símbolos, y tal vez me podría decir yo de una manera más perfecta, porque en tiempo de Jesús, ¿quién podía pegarle un mordisco a Jesús y tragárselo? Y ahora sí, puede habitar en nuestro interior y puede estar aquí y en todas las capillas del mundo entero, por la fuerza de su Espíritu y su resurrección. Entonces la liturgia de la palabra trata de emular eso, un tiempo de profecía, que es casi siempre una lectura del Antiguo Testamento, un salmo como respuesta, una segunda lectura que muchas veces no tiene que ver con el tema,
pero es ya preanunciante de la cumbre que es el Evangelio. ¿Qué liturgia de la palabra es sin Evangelio? Es decir, y uno tendría posibilidad como presidente, por ejemplo, de cambiar las lecturas en una feria del tiempo ordinario, porque hace una misa votiva o hace una misa ritual de un sacramento, pero un domingo no. Un domingo no. El domingo la gente tiene el derecho de recibir primera, salmo, segunda y evangelio. La ordenación dice, por razones pastorales, por ejemplo, le estoy presidiendo a un anciano moribundo, estoy rodeado de un montón de niños que son difíciles de controlar, que elimine la segunda, pero el evangelio no. Entonces le pregunto, ¿un padre tiene derecho a hacer eso? No. Y si lo hace muy a menudo, ¿qué debe hacer uno? Ir donde el arcipreste o el vicario episcopal, o si le tocó el obispo, porque es una comunidad que se está quedando hambrienta. Entonces mucho cuidado con eso. Ustedes también, no es lo que el padre diga, no. Uno tiene posibilidad de cambiar las lecturas. Por eso les digo, si es una fiesta, una feria del tiempo ordinario, pero una solemnidad, una fiesta especial, una memoria, no. Que leer lo que toca, y mucho menos el domingo. Víctor. Sí, lo que diga el ordo, pues las palabras que digan ahí. Primero que todo por el servicio del banquete, y segundo por el milagro de la comunión. Ustedes el domingo próximo van a decir, ve, hoy estamos celebrando esta misa con estas lecturas, el padre Juan David en Medellín está celebrando la misma, porque entonces si no, ¿qué iglesia católica seríamos? Seríamos otra vez secta. Ese padre está perdidito. Ay, María. Bueno, última pregunta, soy muy cansado. Sí. Última, este está como que ya. Le agarraron el micrófono, ya vio. Sí, mi nombre es Daisy. Mañana, yo empiezo con usted. Daisy Taveras. Hola, Daisy. Para mí también es preocupante y acerto en esa parte que usted hablaba del canto. Uno va, por ejemplo, a una celebración eucarística y a veces uno sale amargado porque tiene que llorar, porque el canto motiva a las lágrimas. Y yo me acuerdo que una de las cosas que más me gustaba era esos salmos cantados, como usted decía. Y yo a veces digo, pero Dios mío, ¿por qué? O sea, se canta un canto que no tiene nada que ver, y tuve la gente celebrando, como usted decía, la chica hacía quizá una gárgara, pero aquí hay personas que cantan como si estuvieran en un bar en la iglesia. Entonces, le doy gracias porque estamos en un escenario donde somos de diferentes parroquias. A mí me gusta mucho esta, pero pertenezco a una donde a los niños, usted hablaba de los niños, se sacan en la hora de cuando ya se da el perdón y eso. Entonces me decía mi amiga aquí, Daisy, di algo al respecto, porque sacan a los niños, pero en realidad le enseñan de lo que se trata la liturgia. Si es a eso, ¿se pueden sacar a los niños? No. La pregunta entonces, de la catequista. esa es una de las preguntas. Y otra es cuando estamos proclamando. Es como privarlos del cielo. Exacto. Y cuando estamos proclamando que siempre se le hace reverencia al altar o al sacerdote, ¿eso se debe de hacer cuando uno está proclamando la lectura? Depende de la estructura de la iglesia. Por ejemplo, yo veo que aquí no habría necesidad de hacerle venia nada, porque no están pasando por delante. Pero si vinieran de allí, tendrían que hacerle venia al altar para pasar al ambón. Lo hemos dicho 50 veces, padre. Que no hay que hacer. No hay que hacerle. Para los lectores lo saben, muchas veces lo hemos dicho. Si no pasan delante del altar, no hay que hacer venia. Solo hemos dicho. Algunos le hacen venia hasta la ambonia, la palabra. Hasta la saciedad, pero. Ajá. Y unas venias todas raras, es que. Vean, una cosa, Daisy, de cara a tu pregunta. Daisy. Una vez mataron un amigo, el hijo de una gran amiga, en Santa Marta, ahí en Colombia. Entonces, mientras lo traían al cementerio, tuvimos la oportunidad de preparar muy bien la liturgia. Te imaginas el drama, pues, del muchacho asesinado, la familia esperándolo. Pero tratamos muy bien, Daisy, de lograr con la preparación, lecturas, cantos, todo. Hay una posibilidad de adaptación porque el ritual de exequias
tiene posibilidad de lecturas. Si es una feria del tiempo ordinario uno puede leer, pero con la estructura primera, Salmo y Evangelio. De preparar una liturgia muy pascual. Todo el mundo estaba vestido de blanco, los cantos eran de mucha Pascua. Bueno, y yo estaba dando la comunión cuando veo que en las escalas del cementerio en la iglesia se sentaron dos brujas. Háganse de cuenta las que cantaban cuando los sapos bailen flamenco, las de ella baila sola. Y yo, ay, ¿qué van a cantar estas? Y se fueron poniendo la guitarra, el micrófono y empezaron. Como quisiera que tú vivieras. ¿Se acuerdan de algo en esta parroquia? Y cuando empezaron a cantar eso, toda la iglesia, y hasta ahí llegó el ambiente pascual. Y este par de brujas Padre, pasó en esta parroquia. pasó, caiga su sangre sobre usted. Y entonces yo mandé callar el coro y todo el mundo se asustó, pues fue domingo, mediodía, esto estaba a reventar. Y habían Cantaron dos como mamás quisiera que yo viviera. de dos jóvenes muertos que venían a celebrar los 9 días. Esto estaba repleto. Y empezaron, pero era una canción que le han cambiado la letra, que tampoco se puede. Cover no se puede, que porque era de la Virgen y muy linda. Entonces yo terminé de purificar con la sangre aquí, ¿cierto? Y entonces me fui hacia el coro. Ustedes se acuerdan de esa historia. Maestro, silencio. Segunda vez, maestro, silencio. Otra vez. ¿Cómo? Y la tercera, maestro, silencio, no me escuchan. Toda la iglesia quedó así, todo el mundo se silenció. Esto es una historia famosa en esta parroquia. El maestro después me escribió que nunca lo había mandado a callar, ni Duber, ni nadie. Bueno, yo lo mandé callar, pero pasó tal cual. Y entonces lo mismo, la homilía había sido buscando efectivamente pensar en la resurrección, y eso bajó completamente la Cambia asamblea. la estructura. Miren, pasó una vez que yo estaba en una misa, no estaba presidiendo yo, ni había preparado yo la misa. Y entonces empezó el cantor en el Señor ten piedad, que miren, el Señor ten piedad, qué tan fácil. El Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. No hay que cantar ni renuévame, ni sumérgeme, ni escúpeme, ni lávame, ni bríllame. Parecen como todos electrodomésticos del hogar. Lávame, escúpeme, extiéndeme. No. Señor ten piedad, Señor. Y entonces empezaron, el cantor, había unas peladas de Schoenstatt, que es este movimiento chileno que es de muy derecha. Y empezó el cantor, Señor, tú eres la luz, que es la canción de los Beatles. Hey, you don't make. Entonces las peladas, padre, y yo, esa no es una canción de los Beatles. Y yo, y el otro seguía, y nosotros te destruimos. Padre, ellos eran marihuaneros y ateos. Y el otro, por eso, Señor. Padre, ¿por qué la están cantando? Y yo, bienvenidas a Medellín. El peligro de los covers, ¿no? Entonces, Daisy, la actividad de la liturgia es siempre celebrativa. No se debe instrumentalizar el canto para hacer llorar a la gente. Para hacer llorar a la gente están los conciertos, no. Hoy un grito de Peso Plumas para uno llorar ahí mismo. Entonces les pido que cuando preparen, aquí que hay equipos de liturgia completos, preparen una liturgia que lleve a los fieles a sentir el gozo y la alegría de ser creyentes. Buena conclusión para este segundo día. Maravilloso. Démosle un aplauso al Padre Juan David. Son las 6:30. Con esta conclusión que él nos ha regalado, cerramos entonces este segundo día de congreso. Ya podemos descansar. A las 7 lógicamente tendremos la Eucaristía. Él terminará mañana sus intervenciones. Recuerden, 10:30 de la mañana iniciamos. O sea, igual que hoy se dieron cuenta que 3:30 el Padre dijo buenas tardes. Listo, así que lleguemos temprano. Me gustó mucho que llegamos temprano hoy a la charla. Entonces mañana iniciamos 10:30 de la mañana y cerramos con la Eucaristía presidida por el Padre, que ya con ella terminará prácticamente su visita en medio de nosotros. El miércoles él celebrará temprano donde las hermanas del Perpetuo Socorro
día de Nuestra Señora de las Mercedes. En la parroquia solo habrá misa a las 7 de la noche el miércoles, por ser día festivo. Ustedes saben que los festivos no hay misa al mediodía. Mañana será aquí en el templo, por el espacio. Sí, es mejor porque somos muchos y quedamos muy apretujados en el salón. A pesar de que hay sonido hacia afuera, nos parece más conveniente aquí. Yo le contaba al padre que cuando pusimos las bocinas de fuera, hace 2 años, ya casi 1 año y medio, yo le dije a Sebastián, ponme sonido fuera del salón, porque estoy seguro que algún día no vamos a caber en él y ya no cupimos ni en el jardín, así que ya estamos aquí en el templo parroquial. ¿Listo? 10:30 de la mañana. Hay misa de 9:30, por supuesto. El padre Gustavo celebrará a 9:30 y a las 10:30 arrancamos aquí. ¿Listo? No hay bautismos mañana, precisamente por eso. Es importante mañana porque acuérdense que el nombre del congreso es Biblia y Palabra. Es Biblia y liturgia, la palabra cuerpo de Cristo. Mañana vamos a ver por qué la palabra la consideramos también cuerpo del Señor y cómo podemos comulgar también con la palabra. Así que no se la pierdan. Buenísimo mañana. Padre, nuevamente muchas gracias. Cerramos pues con un aplauso una vez más y la bendición del Padre para despedirnos. Terminemos invocando a la Santísima Virgen María, que es Reina y Señora de este país, desde su advocación de Altagracia, que ella nos encuentre siempre velando y esperando a su Hijo, que ella nos regale la gracia de escuchar y de ser discípulos. Estrella y camino, prodigio de amor, de tu mano, Madre, hallamos a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Ramón Nonato, ruega por nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y acompañe siempre. Amén.